Hola, ¿cómo están? En este último video vamos a volver a hablar sobre los instrumentos aplicados a distancia y los desafíos que estos tienen en el contexto de selección. Vamos a distinguir tres consideraciones que deben tenerse para la utilización de instrumentos estandarizados. Lo primero tiene que ver la adaptación al contexto, un contexto no supervisado. Obviamente pueden pasar más cosas negativas en un contexto no supervisado. Segundo, condiciones de seguridad, vinculado también con la no supervisión. Y en tercer lugar, ¿qué respaldos tengo que tener para la calidad? ¿Por qué es relevante contar con respaldos adicionales? Vamos a volver sobre ese punto. Bien, primero pensemos en las adaptaciones al contexto. Una gran diferencia de la aplicación de instrumentos a distancia es que no tengo supervisión. Cuando tengo supervisión tengo la posibilidad, por ejemplo, que si una persona leyó mal las instrucciones de una prueba, por ejemplo, pensemos en una prueba de capacidad cognitiva contra el tiempo, que me pregunte y si no se dio cuenta que esto era contra el tiempo, quien está supervisando le dice esto es contra el tiempo, le quedan 6 minutos. Supongamos que esa es la respuesta. Cuando esto ocurre en formato autoaplicado a distancia, y esto lo he podido observar en algunas pocas ocasiones, pero ha ocurrido, a pesar de que el test indica el tiempo, hay personas que no notan esto. Y en algunos casos llaman al área de servicio y dicen, se me cayó el test dejó de funcionar y lo que había pasado en realidad es que el tiempo del test se había acabado. Claramente la persona no leyó esa instrucción. Entonces, ¿cómo se adapta esto? Fundamentalmente, esto no es pasar el papel y pasarlo directamente a la versión online y que se vea bonito. La forma de hacerlo es asegurarnos que los usuarios entienden, comprenden, no se pasan de una información a otra y entienden básicamente que están en un contexto que es contra el tiempo, donde no van a poder preguntar y lo que tengo que garantizar es que si hay dificultades en el cómo comprender la prueba, eso debe ocurrir al comienzo. Debo tener pantallas que le preguntan a las personas que están siendo evaluadas si comprendieron, no pasan a la siguiente etapa si eso no es así. En el fondo, debo tener la experiencia de usuario mapeada en detalle, de tal manera que el solo usarlo a distancia no perjudique el resultado de personas que en un contexto presencial lo habrían hecho en forma extraordinariamente positiva. También debo tener consideraciones que tienen que ver con la interacción y las instrucciones que yo entrego. Por ejemplo, una instrucción clave en pruebas que tienen tiempo. Absolutamente clave que la persona sepa, por ejemplo, que no puede estar cuidando a otras personas, que si hay alguna interrupción y la interrupción supera los 10 segundos, en una prueba de velocidad, esto puede perjudicar los resultados de la persona. Segundo componente, clave también en pruebas que tienen que ver con evaluación de conocimientos o evaluación de inglés o de otro idioma, cuando importa que la respuesta sea correcta. El incentivo existe para que grupos de postulantes averigüen cómo es la prueba y la difundan. Esto se puede hacer, la gente podría tomar su celular y tomar una foto de los ítems y difundirlos. Hay casos de empresas en Estados Unidos, por ejemplo, en que candidatos molestos con el proceso difundieron todos los ítems de un cuestionario que era bueno, que tenía calidad, que tenía validez predictiva. Sin embargo, cuando ya se conocen las preguntas, obviamente la calidad del instrumento deja de ser la misma. En ese contexto, dos medidas de seguridad clave. Uno, asegurarse de que las personas que están contestando la prueba son las mismas que van a ir a la entrevista. Hay varias formas de hacerlo, pero en esencia tengo que incluir esos mecanismos. Segundo, algunos de ellos, por ejemplo, están apoyados en imágenes, tomar imágenes, grabar video, en fin, siempre con el consentimiento de quienes responden. Segunda medida de seguridad, disminuir la posibilidad de copia, que no sea fácil reproducir las imágenes, que tenga algún mecanismo de control, incluso establecer compromisos donde yo declaro que lo que la persona va a estar viendo es algo que no puede difundir. ¿Okay? Esas medidas de seguridad, hay otras, geolocalización, de tal manera que tenga certeza que quien contesta es la misma persona que está evaluando las otras pruebas. Anecdóticamente nos ha tocado ver en algunas pruebas dos personas contestando y si es una prueba de habilidad y tengo otra persona que está calculando al lado, obviamente el resultado obtenido no es el del candidato o candidata. Y como último punto, y esto tiene que ver con una tendencia en Latinoamérica hemos sido muy laxos en promedio con la exigencia de los derechos de autor, de los copyrights. ¿Y qué ha ocurrido con las pruebas aplicadas en formato online? Hay distintos casos de proveedores que han tomado pruebas que ya existen, las han copiado y las han difundido de esa manera. Cuando yo utilizo como proveedor una prueba que no fue creada, sobre la que no tengo datos previos, estoy utilizando algo prestado. Es como un libro que ha sido fotocopiado y vendido sin que una editorial lo publique.
¿Por qué se graba esta característica acá? Primero, la valoración que tiene el mundo respecto a Latinoamérica. Las empresas en Latinoamérica subieron la vara. Hoy exigen a todos sus miembros el respeto de los derechos de autor. Y también hay un elemento más de fondo. Una organización, cuando desarrolla sus pruebas, conoce sus resultados, sabe cómo difieren en distintos grupos, está haciendo una inversión que habitualmente no está siendo hecha cuando utilizo tests que son solamente copiados y no generados con ciencia a la base, que es lo que nos permite progresar en selección. Que esté muy bien.